Listo. Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. En la tarde de hoy venimos a exponer nuestro estudio de caso con la empresa Ecopetrol. En nuestro equipo de trabajo está Juliana Herrera, Yuli Torres, Natalia Gualteros y William Méndez. Sigue, Nata. Ecopetrol, a lo largo de la historia se puede validar que es una de las empresas más sostenibles y, y grandes del país. Ecopetrol viene desde el año 1921 ejerciendo su actividad de exploración de petróleo y en la refinación del mismo. En esta investigación vamos a hablar de su nacionalización, de su crecimiento y expansión, de la transformación y modernización de las plantas y los pozos de Ecopetrol, y vamos a hacer un énfasis o un zoom muy grande sobre la pospandemia, después del COVID-19, el impacto que tiene la empresa, las restricciones y la manera en la que le tocó reinventarse, en la manera en la que se recuperó y las estrategias que utilizó, diversificación de la energía, la transformación digital, la sostenibilidad y el medio ambiente. Em, Vamos a hablar de las perspectivas futuras, de cómo Ecopetrol permanece en el mercado como una de las empresas sólidas de Latinoamérica, si no es la más grande de Latinoamérica en relación a la exploración de petróleo. En los temas que vamos a abordar, la metodología y la implementación de la investigación, una reseña histórica, los momentos de la crisis que se tuvo, que ha tenido la empresa y los desafíos que enfrenta, las decisiones estratégicas adoptadas para enfrentar los momentos de dificultad, las estrategias financieras, muy importante, y las cifras teniendo en cuenta todo el análisis conjunto de la investigación. Le doy paso a mi compañera Juliana. Bueno, gracias, William. Como mi compañero decía, profesor, Ecopetrol es la empresa petrolera más grande de Colombia. Está jugando un papel fundamental en el desarrollo económico del país desde su fundación en el año 1948 y su evolución ha marcado un gran desarrollo tanto en el mercado global como en su capacidad de enfrentar crisis. Como hemos visto en esta materia, pues como decía mi compañero, la pandemia del COVID-19 fue una de esas crisis que en el 2020 representó un momento crítico para esta empresa, que es Ecopetrol. Y en este caso, profesor, buscamos centralizar esa sostenibilidad financiera y esas decisiones estratégicas que tuvo que tomar Ecopetrol antes, durante y después de la pandemia, pues para así tener como objetivo identificar las medidas que permitieron que la compañía surgiera, saliera adelante y no solo enfrentara las crisis, sino que también mantuviera un rendimiento positivo en los balances y los estados financieros. Entonces, a través de este análisis, profesor y compañeros, vamos a tener en cuenta los datos financieros y operativos y las estrategias, pues, las decisiones estratégicas que se tomaron para responder a la pregunta de cómo Ecopetrol pudo sobrellevar las crisis que se presentaron y sacar lecciones relacionadas al respecto. Gracias, Juli. Bueno, muy buenas noches. Dale, Julie. Entonces, para comenzar, vamos a hablar un poquito de la metodología que implementamos para hacer esta investigación. ¿Listo? El caso empresarial de Ecopetrol, pues es un caso bastante llamativo. Este caso tiene como objetivo validar cada una de las decisiones que se tomaron y que se llevaron a cabo antes y después de la pandemia, ya que estas marcaron como un antes y un después también de la empresa y demostraron cómo a pesar de todo lo que estaba pasando, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, gracias a las decisiones que tomaron, pues esta empresa pudo salir adelante y puede seguir posicionándose en los mejores puestos a nivel, digamos que internacional. Para la mayoría de las empresas, digamos que esas medidas que se tomaron
sirvieron mucho para mirar y analizar cada uno de los rendimientos, los balances, los estados financieros, digamos que son parte fundamental para esta investigación, ya que por medio de ellos se pueden evaluar cómo y cuáles fueron los impactos que estas decisiones tuvieron. Nosotros la pregunta que nos queremos basar o centrar y en la cual digamos que abordamos todo este tema de investigación es cuáles fueron esas decisiones estratégicas que tomó Ecopetrol puntualmente para poder sobrellevar la crisis, la cual ustedes saben que desde más o menos desde el año 2020 viene, digamos que, dando varios impactos y varios saltos. De hecho, la crisis petrolera que se dio no solamente en esta empresa, sino en varias, dejó a muchas personas, digamos que, con condiciones que de pronto no lo esperaban y también, digamos que, tuvo un cambio en cada una de las formas y decisiones que se tomaban a nivel interno. Nosotros, ¿qué hicimos? Pues un análisis cualitativo en el que por medio de las cifras, los balances y todos esos estados financieros que les mencioné anteriormente, pues podemos describir y analizar cómo fueron las decisiones y qué impacto tuvieron a través del tiempo. Para poder, digamos, que dar respuesta a este problema de investigación que nosotros nos encontramos, tuvimos en cuenta más o menos un razonamiento inductivo. ¿Por qué? Porque por medio de esta investigación y el análisis de datos podemos resolver cuál fue ese problema y les vamos a mostrar cuáles fueron esas decisiones positivas o de alto impacto que llevaron a cabo y que hoy en día tienen a Ecopetrol en uno de los en una de las mejores posiciones a nivel internacional. Para hablar un poco de esto, Nata, si me ayudas, porfa, quiero que veamos un poco la reseña histórica de esta empresa. Ecopetrol, más o menos, digamos que empezó sus actividades en el año de 1948, en la cual pues esta empresa pues se ubicó número uno en Colombia. Básicamente trata todo lo que es el sector petrolero y el refinamiento, todo lo que es el crudo, todo lo que se tiene que ver con este tipo de combustibles, llámese gasolina, diésel y demás, digamos que somos uno de los principales exportadores también y somos un país súper bien ubicado en cuanto al tema de petróleo y demás. Esta empresa está ubicada en Barranca Bermeja. Desde el año de 1990, digamos que empezó a expandirse y gracias a todas las leyes y estatutos que se dieron en el gobierno y que año a año han acompañado todo lo que tiene que ver con esta empresa y con todo el régimen del petróleo, esta empresa ya hace parte totalmente 100% estatal, quiere decir que todo lo que se hable tiene que ver o digamos que va en vía del Ministerio de Minas y Energía, en el cual se dan todas las leyes y todos los estatutos que hoy en día rigen a Ecopetrol. Entonces, digamos que eso hace que sea una empresa súper sólida, que sea una de las mejores empresas para trabajar y que las personas que trabajan allí pues también tengan una calidad de vida importante para ellos y para su familia. Ya hablando un poco entonces de la reseña, que queremos hablar acá y explicar un poco, y es ese momento de crisis que llegó no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, que creo que a nosotros mismos y a todos, desde cierta manera, tuvo un impacto o nos cambió la forma en la que normalmente llevábamos nuestra vida. Y es que Ecopetrol enfrentó una de las peores crisis. ¿Qué pasó? Normalmente, digamos que el precio del que se cobraba normalmente por el crudo y por todos estos materiales bajó casi un 46%, un 47% de lo que normalmente se acostumbraba, dado de que gracias al aislamiento que se tuvo, el aislamiento social, hizo pues de que no se necesitara, no se demandara este tipo de combustibles y esto digamos que afectó de cierta manera el funcionamiento de ellos. ¿Listo? Aproximadamente, digamos que con todo esto que pasó, la caída en utilidades de Ecopetrol casi que llegó a un 97% de pérdida, lo cual digamos que afecta directamente el rendimiento y toda la proyección de ingresos con el que ellos venían posicionándose. Y todo esto, digamos que hace también, y nos vamos a dar cuenta, cómo lo que pasa y todo ese impacto que hubo
los hizo reaccionar, ya ahorita Natalia les va a explicar un poco en qué consistió, los hace reaccionar y logran el capital que tenían en ese momento, ubicarlo y digamos que tratar de tener un manejo súper estricto de proteger los recursos con los que se contaban, digamos que fue otra de las principales cosas que hicieron durante la crisis, y tratar de sacar la mayor eficiencia posible a todos esos costos que llegaban y que ingresaban nuevos a la compañía. Entonces, ¿esto con qué fin lo hacían? Con el fin de tener una producción rentable y poder llevar a cabo, digamos, que sus actividades pese a todo lo que estaba pasando a nivel mundial en ese momento. Entonces, Nata, te doy la palabra. Bueno, para continuar, tenemos acá las decisiones estratégicas pues tomadas por Ecopetrol para enfrentar pues este momento de crisis y de incertidumbre que pues se vio afectada con el tema del COVID-19 de la pandemia. Dentro de estas decisiones estratégicas, Ecopetrol se enfocó mucho en el tema de la reducción de costos y de gastos administrativos. Acá como primero tenemos este tema donde lo que implementó como estrategias fue la restricción de viajes, priorización de actividades esenciales, renegociación de contratos, donde él lo que hizo fue poner en foco las inversiones y el tema de la rentabilidad, optimizar procesos y ponerle foco a los temas realmente importantes y optimización de estos negocios que eran esenciales para poder continuar. Tenemos también las estrategias comerciales que tuvieron en cuenta cómo maximizar el valor de los crudos y los productos pues vendidos por Ecopetrol. Asimismo, pues la diversificación de ingresos, lo que hicieron fue explorar nuevos negocios con el tema de la producción de hidrógeno y de energías renovables, además que participar en el sector energético, entonces esto los ayudó a tener otras salidas para el tema de la inversión y pues poder obtener ingresos y poder con ello pues tener una mayor liquidez en este momento de incertidumbre. Por otra parte, el tema de la digitalización y el teletrabajo, como lo mencionaba William al principio de, de este estudio de caso, hicieron una transformación en el tema de la tecnología, donde pues por medio de la digitalización hicieron una evaluación del trabajo pues remoto y poder, digamos que disminuir procesos que podían ser realizados a través de digitalización pues disminuir y optimizar como estos procesos. Por otra parte, la reestructuración de la deuda, donde lo que hicieron fue la refinanciación de las obligaciones. Para esto, pues, para asegurar, digamos, que la liquidez. Otra de las estrategias importantes que tuvieron fue la reducción en inversiones. Lo que les mencionaba, preservaron pues la producción y la liquidez. Ecopetrol se enfocó mucho en el tema de cuidar el tema de la caja, priorizando pues inversiones que tuvieran mayor impacto. Por otra parte, tuvieron una distribución de utilidades. Esto fue una estrategia que tuvieron en cuenta para el tema del pago de los dividendos, donde le cumplieron como tal a los accionistas. Sin embargo, pues pagaron un 100% a los inversionistas minoritarios y a los accionistas mayoritarios le pagaron un porcentaje al principio de ese año y pues el final, que era un 86% diferido pues en el segundo semestre del año para tener como esa liquidez y poder solventar, digamos que la crisis de ese momento. Acá tenemos las cifras de Ecopetrol y pues las decisiones en cuanto a las cifras. Tenemos que pues para el año 2021, luego de la pandemia, pues el patrimonio de Ecopetrol ascendió en un 93,7 billones
de los cuales pues 71,7 correspondían a un patrimonio atribuible y el restante a los accionistas no controlables. Digamos que acá podemos evidenciar el aumento que tuvo en un 37,9 billones con respecto al año 2020, que fue el año de la pandemia, donde pues se vio un aumento considerable debido a la reactivación de la economía y del tema del petróleo y del crudo a nivel global, pues después del tema del confinamiento. Por otra parte, tenemos el crecimiento pues en los ingresos, también fue considerable debido pues a la fuerte demanda, como lo mencionaba, del petróleo y de sus derivados, que se vio pues impulsado debido a la reactivación económica de ese momento. Además, una utilidad neta también creció significativamente y debido pues a esta recuperación sólida de la empresa. Acá tenemos que tener en cuenta que así como incrementaron los ingresos y la utilidad bruta y neta, también el tema de los pasivos aumentó debido al apalancamiento financiero que estos tuvieron para el tema de las nuevas inversiones y los nuevos proyectos que estaban presentando en tema de la expansión regional, las alianzas que tuvieron. Entonces acá se debe tener también en cuenta este tema. Acá podemos evidenciar el tema del impacto de la pandemia y pues la respuesta que tuvo Ecopetrol. Hay que tener en cuenta pues las medidas que ellos tuvieron inicialmente, que fue un comunicado que ellos incluso tuvieron a mediados del mes de marzo del 2020, donde manifestaron pues a sus accionistas estas estrategias que iban a implementar en pro de mantener la sostenibilidad y la liquidez de la empresa y poder reaccionar frente a este momento de incertidumbre y sin embargo seguir operando bajo este problema. Entonces, pues estas estrategias les ayudó bastante para enfrentar esta crisis sin mayor dificultades. Por otra parte, pues tenemos la recuperación post pandemia, donde pues fue significativa incluso en las cifras anteriores, y revisando pues el tema de los estados financieros, se vio que el incremento fue bastante, incluso con respecto a las cifras del año 2019. Entonces, esto se dio debido a las nuevas inversiones y la nueva exploración de nuevos negocios y ampliación del portafolio de Ecopetrol. Por otra parte, también un tema muy importante acá fue la gestión del portafolio que realizó Ecopetrol, donde pues hizo una revisión exhaustiva de sus activos, donde estaba verificando los que le brindaran pues mayor rentabilidad, digamos que vendiendo los que no le brindan esta mayor rentabilidad y enfocarse en aquellos que sí. Además, pues en la expansión y en las alianzas que realizó con otros países para poder, digamos que compartir los riesgos. Em, Listo. Entonces, le doy la palabra a Juliana. Vale, Nata, gracias. Bueno, profesor, como conclusiones tenemos que Ecopetrol, profe, demostró una notable capacidad de adaptación al implementar de manera oportuna un plan de intervención que incluye, como decían mis compañeros, la reducción de costos, la optimización de inversiones y la reestructuración de su estrategia comercial, profe. Estas medidas, pues, vemos que fueron esenciales para mitigar el impacto de la caída de los precios del petróleo y la reducción de la demanda. Otra conclusión pues, que nosotros evidenciamos fue la reducción en el plan de inversiones, profesor, y la adoptación de medidas de austeridad, que en este caso fueron cruciales para preservar la liquidez de la compañía, en este caso Ecopetrol. Ella priorizó proyectos de alta prioridad, como decían mis compañeros, y minimizó los riesgos, lo que permite que se pueda mantener operativa en un entorno de incertidumbre, como nos decía Yuri en el tiempo de pandemia. Otra, profe, conclusión que encontramos fue que la decisión de reestructurar el esquema de pago de dividendos, priorizando a los accionistas minoritarios, como decía mi compañera Natalia, reflejó un enfoque equilibrado entre la satisfacción de las expectativas de los accionistas y la necesidad de mantener la liquidez, profesor, que es algo que depende de lo que depende el desarrollo de la empresa.
Otra conclusión que encontramos fue que la situación del apalancamiento relativamente baja de Ecopetrol en el año 2019 otorgó flexibilidad, que es lo que permite que el mercado pues surja con menos quiebre y permite también la disponibilidad de líneas de crédito en la banca internacional, que eso pues es un respaldo adicional para enfrentar los posibles escenarios adversos. Y por último, profesor, encontramos que las estrategias adoptadas por parte de nuestra empresa Ecopetrol durante la pandemia fue como tal la planificación y la preparación para enfrentar la crisis. Y para eso utilizaron la combinación entre austeridad, protección de recursos, la preparación financiera para pues asegurar su sostenibilidad y su sustento a largo plazo. Entonces, eso es todo, profesor. Este fue nuestro estudio de caso de Ecopetrol y esperamos pues vernos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Julio. Feliz noche para todos.